encuentro fue pensado para promover la economía en el mundo de posguerra y crear las bases para una paz duradera. Gracias al aporte de los países miembros, se crearía un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países integrantes que lo solicitasen. Dos históricos economistas fueron los responsables de diseñar las políticas internas que regirían a la flamante entidad: el inglés John Maynard Keynes y el norteamericano Harry Dexter White. A partir de este momento, nuestro mayor objetivo es alcanzar la pericia de proveer empleo en el presente e incrementar la productividad en el futuro. En nuestro mundo de posguerra, la paz es indispensable. Con esta fundación celebraremos la colaboración internacional monetaria que se transformará en una gran contribución a la paz y a la prosperidad mundial. Los ingleses, como John Maynard Keynes, querían implementar un sistema que favoreciera las necesidades inglesas, porque el mundo británico, la economía británica, estaba muy debilitada como resultado de haber sido atacados durante la Segunda Guerra Mundial. Harry White también tenía muy buenas ideas, pero se enfrentaban con las de John Maynard Keynes, ya que éste quería un sistema más abierto, multilateral, y no cocinar un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Keynes quería un tratado abierto multilateral para comercio abierto y abierto al cambio de moneda. Y quería que el FMI sirviera como una herramienta, una de las tantas herramientas para hacer la economía mundial más estable. Finalmente, luego de 3 semanas de debates, Estados Unidos hizo prevalecer su nuevo rol de líder mundial, y la propuesta conducida por Harry White fue la que se impuso. Al principio el FMI no era en realidad un banco central internacional. Era más bien un prestamista internacional. Se volvió una especie de club, o un grupo de países donde cada país podía obtener un préstamo. Los préstamos estaban limitados a que el país solicitante pudiera aprobar políticas económicas fuertes y abiertas. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito donde el consenso de los socios es el que parece predominar a la hora de las decisiones. Sin embargo, no todos los países miembros poseen el mismo poder dentro de la institución. Estados Unidos es su mayor accionista. A pesar de los objetivos planteados en Bretton Woods, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial tuvieron un rol destacado en la economía global de la época. Mientras tanto, aislada de los conflictos bélicos, América Latina, tras décadas de endeudamiento, había logrado reducir por primera vez el tamaño de sus deudas. Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne de la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado. Por otra vía, tanto México como Brasil disminuyeron sus obligaciones económicas al ser premiados por su participación en el conflicto junto a Estados Unidos, logrando quitas de hasta el 90%. Durante esos años, el Fondo Monetario Internacional tenía muy poca injerencia en los asuntos internos de los países. América Latina podía pagar sus deudas sin problemas. La mayoría de los deudores del fondo eran en esta primera etapa economías desarrolladas como Gran Bretaña. Otros préstamos se habían otorgado a países como Francia y a muchos otros países industrializados. No fue hasta 1970, luego de la primera crisis mundial, que los países desarrollados resurgieron y comenzaron a tomar parte de las decisiones del FMI. A comienzos de los años 70, los estados árabes aumentan el precio del petróleo en un 40% y sus ingresos se multiplican. El excedente es depositado en los grandes bancos de Europa y Estados Unidos. Se los conocía como los petrodólares. Los depósitos árabes obligaban a los bancos a pagar enormes cantidades de dinero en conceptos de intereses.
Esta situación podía llevarlos a la quiebra. Para evitarlo, las instituciones debían colocar el excedente a modo de préstamos, lo que les permitiría producir nuevas ganancias para hacer frente a esos compromisos. Entonces, por eso, cuando los países árabes, por ejemplo, levantan el precio del barril del petróleo en 1973, surgen los petrodólares, esos petrodólares no podían ir a los países desarrollados, puesto que estaban en recesión, los banqueros dicen, bueno, tenemos que hacer negocio con esto, ¿a quién le damos? Bueno, vamos a darle a todo el mundo, incluso a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, había dólares hasta para regalar. ¿Por qué? Porque había mucho dinero en el mercado internacional buscando a quién prestar, y había países de América Latina que querían que le prestaran plata. Algunos para el desarrollo como Brasil, algunos para especular como la Argentina. ¿Estaban dando los préstamos a los dictadores o a los regímenes parlamentarios por igual, sobre todo para ese fin? Y lo sabían. Es más, sabían que se estaban sobreendeudando. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que cómo los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etcétera, para que tomen los préstamos, ¿no? Pero el fondo no era la preocupación de Latinoamérica en aquellos años. El grueso de sus deudas era con los grandes bancos internacionales. Cada país utilizó estos fondos con diferentes criterios. Hay tres casos típicos en América Latina en la década de los 70. Uno es el de Argentina, otro es el de Brasil, otro es el de México. El caso de Argentina, la deuda se usó para financiar la evasión de capitales, básicamente. En México se evadió una parte y con otra parte se edificó en muy poco tiempo una infraestructura petrolera fuerte. De modo que mitad y mitad. En Brasil, en cambio, la casi totalidad se invirtió en infraestructura industrial. Los países de Latinoamérica aumentaron rápidamente sus deudas y en muy poco tiempo una enorme crisis sacudiría la región. La llamada crisis de la deuda marcaría el ingreso del Fondo Monetario Internacional al continente. Si existe un plan para dominar América Latina, tal vez en esa crisis se encuentre el origen de la intervención económica del organismo en la región. El mecanismo es muy fácil. Eso se vio en los casos de endeudamiento externo. Hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades, después no pueden pagar, para pagar tienen que pedir préstamos, y esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. En 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional. Sus objetivos eran fomentar el desarrollo de la economía mundial, generando un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países que lo solicitasen. Para 1970, los bancos internacionales poseen un excedente de dinero que ofrecen en forma de créditos muy accesibles a los países de Latinoamérica. Las naciones del continente, dominadas en su mayoría por dictaduras militares, inician una etapa de endeudamiento sin freno. Sin duda alguna, las dictaduras latinoamericanas fueron impuestas por Estados Unidos, todas. En el caso de Argentina y Chile tenemos una documentación abundante. Hay suficientes pruebas como para encarcelar a Henry Kissinger y al presidente Ford como los principales instigadores del golpe de Estado de la Argentina, y a Henry Kissinger como el principal instigador y coautor del golpe militar contra Allende en Chile. El golpe argentino viene siendo parte del reguero de golpes de Estado que comienza en América Latina en 1964, cuando los Estados Unidos llevan adelante el golpe contra el presidente João Goulart, que gobernaba Brasil en esa época. En la década del 70, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se encontraban bajo gobiernos militares. Regímenes autoritarios que a través de las armas impusieron el terror, secuestrando y matando a la población opositora. Fueron esas mismas autoridades quienes tomaron créditos desde el exterior y comenzaron una etapa de endeudamiento sin fin. Si existe un plan para dominar la región, aquí se puso en marcha. Toda la gran máquina del poder mundial
en la que el Fondo Monetario juega un papel tan importante, pero que no es solo una